que, que suspenda la grabación, porque si no queda, se sigue grabando en silencio. Bueno. Vamos a ir por el primero de los dos ejercicios. Los datos que tenemos de este problema son los siguientes. M1, 5 unidades técnicas de masa. M2, 3 unidades técnicas de masa. Fuerza, 40 kilogramos fuerza. Y me pide la tensión y la aceleración. Que calcule la tensión y la aceleración. Bueno, primero, ¿qué hacíamos? ¿Qué era lo primero que hacíamos acá? Buscar las incógnitas que tenemos. Bien, las incógnitas ya las tenemos, pero primero hacíamos el análisis de las fuerzas o empezábamos directamente con el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Y entonces hacíamos el diagramita para el cuerpo 1 y analizábamos qué fuerzas estaban actuando en el cuerpo 1. Sobre el cuerpo 1, ¿qué fuerzas actúan? La fuerza peso. La fuerza peso hacia arriba y de igual magnitud la fuerza normal, que se anula porque en este sentido vertical no hay movimiento, solo hay movimiento en sentido horizontal. Y en sentido horizontal teníamos la fuerza F, y de este otro lado, ¿qué fuerza teníamos? La tensión. La tensión. Ahora, pregunto y quiero que todos me respondan con el pulgar. ¿A todos les queda claro por qué? O lo pueden entender o lo pueden imaginar por qué la tensión tiene este sentido y por qué la tensión tiene ese sentido. Yo no, Porque, profe. porque le está haciendo fuerza el peso 2, masa 2. Bien, ¿quién es el que dijo no? Yo, profe, Santiago. Para imaginarnos esto, tenemos que ver el conjunto de acá. Una vez que vimos el conjunto y pudimos imaginar una situación, podemos hacer el diagrama de cuerpo libre. Si yo digo, acá tengo un peso que está ejerciendo una fuerza hacia abajo, por la fuerza peso de la masa 2, por lo tanto, si acá tengo una fuerza que va en aquel sentido, esta fuerza que ejerce el peso 2 se opone a esta fuerza. Eso es fácil de verlo, porque esto es como si lo estuviera tirando. El peso de esto lo estuviera tirando o está dificultando
el movimiento de esta masa debido a la fuerza U. Entonces yo acá lo veo así, porque esta tensión, que es la misma en toda la soga, pero sobre este cuerpo es como que lo estuviera tirando, es decir, se opone al movimiento de la fuerza. ¿Se entiende ahora? Sí, profe. Bueno. Veamos qué pasa en la masa 2. Después vamos a plantear las ecuaciones. En la masa 2 tengo la fuerza peso de la masa 2. Acá le vamos a poner P1 y acá P2. Y de nuevo la tensión del cable o lo que esté vinculando a cada una de las masas. Ahora pregunto, ¿hacia dónde va dirigida esta tensión? Hacia arriba, hacia la masa 2. ¿Por qué? Porque está suspendida en el aire. No solo que está suspendida en el aire, sino que yo dije que esto se está moviendo hacia allá. Si esto se está moviendo hacia allá, esta tensión es la que lo está tirando hacia arriba para que esto se desplace. O sea, yo acá supuse que el movimiento de esta polea o roldana o como le quieran llamar, es sentido antihorario. ¿Sí? Entonces, para que esto vaya hacia arriba, obviamente la fuerza debido a la tensión en el cable tiene que ser mayor al peso. O sea, y tiene que estar en el sentido contrario. ¿Se entendió? De esta manera, si esta tensión es mayor al peso, se va a mover hacia arriba. Si esta tensión es menor que el peso, ¿hacia dónde se va a mover? Hacia abajo. Hacia abajo, porque va a tirar mayor cantidad. Imaginemos esto. Yo esta fuerza la dejo constante. Pero le empiezo a agregar pesas acá. Le empiezo a poner discos de alguna manera y llego a tener así un alto de discos así de pesas. Se va a seguir desplazando siempre para allá si yo la deje fijo acá. En algún momento, esto va a llegar a un límite donde este conjunto va a ser mayor que esta fuerza y va a hacer que este sentido cambie. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, no es el caso por ahora, pero era para que lo analicemos en algún momento, que se puede dar. Bueno, tenemos las dos situaciones de cuerpo libre. Entonces ahora nosotros tendríamos que hacer la sumatoria de las fuerzas en virtud de la segunda ley de Newton. De nuevo, les comento, si nos tuviéramos que poner a desarrollar la segunda ley de Newton para llegar a la aceleración, tenemos que entrar por el concepto de derivada y un montón de cosas que no hace a la finalidad del curso. Si nosotros sabemos por la segunda ley de Newton, que eso sí es lo que me importa, que las fuerzas que actúan, la suma de todas las fuerzas, o la fuerza resultante va a ser igual a la masa del sistema por la aceleración del sistema. Eso es lo que a mí me interesa. Que acá la suma de las fuerzas resultantes, o sea, la suma de todas las fuerzas, es decir, la fuerza resultante F, va a ser proporcional o igual a la multiplicación de esta masa por la aceleración de todo el sistema. Como concepto físico. Entonces, yo tengo que analizar acá. Fíjense, si yo analizo, acá visualmente, esto directamente se anula. Las pongo en rojo. ¿Por qué? Porque dijimos que en este sentido no hay movimiento. Entonces están en equilibrio. La suma de estas dos fuerzas en el sentido vertical, ¿cuánto es? 0. Es 0. Entonces la aceleración es 0. Entonces directamente ni las tengo en cuenta. Ahora yo dije que esto se mueve para allá. Bueno, esa fuerza va a ser igual a masa por la aceleración. Pero la fuerza es la sumatoria de las fuerzas.
Y en este caso, ¿cuál es la sumatoria de las fuerzas? La fuerza F menos la tensión. ¿Sí? Esto es mi primera ecuación y le voy a poner número 1. ¿Qué masa? La masa 1. ¿Sí? Es decir, la suma de las fuerzas que actúan acá, ¿cuál es la suma? F y T, o sea, F menos T, es esa suma algebraica de la fuerza, va a ser igual a masa 1 por la aceleración del sistema. ¿Se entiende? Sí, profe. Vamos con la 2. Nuevamente acá únicamente tengo una fuerza que actúa en sentido vertical, que es el peso 2, es M2 por G, y acá la fuerza peso, voy a poner acá, P1, M1 por G. Entonces la sumatoria de las fuerzas que actúan acá va a ser igual a la masa 2 por la aceleración del sistema. Repito, la aceleración. ¿Por qué digo la aceleración del sistema? Porque este cable es indeformable, entonces la misma aceleración que tiene este cuerpo se transmite a este otro. Por eso la aceleración es la misma. Ahora, ¿cuál es la fuerza que actúa acá? Es la fuerza peso. Acá sí actúa la fuerza peso y la tensión. Como yo supuse que esto se mueve hacia allá, voy a tener que poner que la tensión es mayor, por eso la pongo primero. Tensión menos M2G, que esto es la fuerza P2. ¿Está bien? Y esta sería la ecuación 2. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Esa última parte, profe, si lo puede volver a explicar, por favor, en la última ecuación. Sumatoria de fuerzas igual a la masa 2 por la aceleración del sistema. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan acá? Díganmelo ustedes, ¿cuáles son las fuerzas en este? Sería la tensión y P2, que es la que está tirando para abajo. Exacto, por eso puse T menos P2. P2 ya puse lo que vale, M2G. ¿Estamos? Bien. Bueno, entonces, veamos ahora cuáles son las incógnitas. Una de las incógnitas es la aceleración, pero es la misma. O sea que tengo una sola incógnita, aceleración. ¿Y la otra incógnita cuál es? La tensión. La tensión, que también se repite en las dos ecuaciones. O sea, tengo una incógnita que es aceleración, segunda incógnita que es tensión. ¿Cuántas ecuaciones tengo? Dos. Dos ecuaciones. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo puedo resolver. ¿Cómo podríamos hacer, por ejemplo? ¿Qué les parece a ustedes? De cualquiera de las dos formas, si quieren, despejo tensión acá y la reemplazo acá, o despejo tensión acá y la reemplazo acá, cualquiera de las dos. En O la puedo, primera ecuación, pues, bueno, como tengo un signo negativo acá, la paso para este lado y este M1 por aceleración lo paso para este otro. Entonces esto me va a quedar que la tensión va a ser igual a F menos M1 por A. Reemplazando esto en la ecuación 2,
reemplazando en la ecuación 2, a donde está T, esto me va a quedar M2 por la aceleración es igual a F menos M1 por A menos M2 por G. Y ahora, ¿cuál es? Profe, ahí abajo donde puso M1 por A, ahí, muy chiquitito, la letra no la llego a ver. ¿Qué dice ahí? Ya la hago más grande. Reemplazamos en 2. M2 por A va a ser igual al valor de T, que es F menos M1 por A. Eso es T. F menos M1 por A. Menos M2 por G. No hemos hecho otra cosa que reemplazar T acá. F menos M1 por A menos M2 por G. ¿Cuántas incógnitas tengo acá en esta ecuación? Una. Una es aceleración. Entonces lo que yo voy a hacer, voy a pasar este término que contiene la aceleración para el otro lado, pasa positivo y lo saco como factor común. Aceleración, factor común de M2 más M1. Y acá va a quedar igual a F menos M2 por G. Y aceleración finalmente va a quedar F menos M2 por G. Y ustedes preparen la calculadora sobre M2 más M1. Bueno, F lo teníamos, 40 kilogramos fuerza. No le voy a poner las unidades para que me entre acá, pero ustedes las tienen, ponen siempre las unidades. Menos M2, que es 3 unidades técnicas de masa, por G, que es 9,8, dividido en M1 más M2, que es 8. ¿Cuánto me da eso? Debe dar 1,20 y pico, alrededor de 1,20 por ahí. No sé cuánto da el resultado. 1,32. ¿Les da eso? 1,32 me dio a mí, profe. ¿Pero les da eso, 1,32? Si les da A mí me eso, dio menos 1,32. no te puede dar menos 1. Porque 3 por 9,8 es casi 3 por 10, sería casi 30, 40 menos 30, te da 10 sobre 8. Más o menos. Sí, así me dio a mí. ¿Cuánto te 3 dio? por 9,8 me dio 29,4. Y después Claro. toda la ecuación me dio 1,32. Bueno, la aceleración es igual a 1,32 metros sobre segundo al cuadrado. Acuérdense, acá tenemos unidades técnicas de masa y la fuerza la tenemos en kilogramos fuerza y acá tenemos, bueno, unidades técnicas de masa por aceleración es también el kilogramo fuerza dividido en unidades técnicas de masa le da aceleración. Fíjense, a ver, lo que les quiero decir acá. Dimensionalmente, voy a hacer un recuadro acá. Este 40 es kilogramo fuerza. Acá tenemos M2, que es unidades técnicas de masa, por 9,8 de estos metros sobre segundo al cuadrado. Pero esto es kilogramo fuerza. ¿Sí? Y acá abajo tenemos unidades técnicas de masa. Entonces, si
Acá me da kilogramos fuerza sobre unidades técnicas de masa. Al simplificar esto me queda finalmente en metros sobre segundo al cuadrado, que es una unidad de aceleración. ¿Estamos? Acá terminó el problema, no. Tengo la aceleración, pero me falta la tensión. La aceleración acá entonces nos da 1,32 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cómo saco la tensión? Y bueno, me vengo con la aceleración acá, por ejemplo. Me vengo acá y me va a quedar que la tensión es igual a la fuerza, 40 kilogramos fuerza, menos M1, que es 5 unidades técnicas de masa, por la aceleración que acabamos de calcular. ¿Cuánto da esto? 40 menos 5 por 1,32. Si hemos hecho bien, nos tendría que dar, como dice el librito, 33,37, por ahí. Eso me da mi profe. 33,4. Sí, ¿Cómo? 33,4. 33,4 me dio a mí. Entonces la tensión es 33,4, ¿qué? ¿En qué unidades? Kilogramos. Metros sobre segundo Kilogramos cuadrado, fuerza. ¿no? Kilogramos fuerza, porque unidad técnica de masa por aceleración es kilogramo fuerza. Ah, bien, bien. Bueno, ¿alguna duda sobre esto? Este es el método para resolver este tipo de problemas. Ahora vamos a hacer el otro. Este es el momento de preguntar todas las dudas sobre este problema. Yo de mi parte, profe, le fui entendiendo los pasos. Sería practicar. No sé si ahora vamos a hacer otro ejercicio. Sí, ahora vamos a hacer otro ejercicio. Sí, esa es la idea. Repasemos. Primero, vemos la situación del problema. Nos imaginamos físicamente qué es lo que sucede. Si se va a mover para acá, para allá. ¿Qué pasa si yo hubiera dicho que esto se va a mover hacia abajo? Seguramente algún signo, vamos a verlo también, me hubiera dado, por ejemplo, la aceleración negativa. Me hubiera dado el valor de la aceleración negativa, lo cual significaría que yo tomé mal el sentido de la aceleración. ¿Estamos? Ya vamos a ver el caso. Bueno, le saco una foto y sin perder más tiempo. Espera, ¿qué número de ejercicio era este? El 50. Voy a poner el número para... Ejercicio 50. Bueno, borro y hacemos lo que podemos.
El otro problemita tiene un plano inclinado de 80 grados. M1, M2, acá tenemos 80 grados, 80 grados, tenemos la tensión, es la misma, siempre recordamos que la tensión es la misma, y este sistema está sometido a una fuerza en esta dirección. Los datos de esto son, díganme ustedes, M1, 6 kilos, la masa 1, 6 kilos, la masa 2, 2 kilos, 2 kilogramos. ¿Y qué más? y la fuerza es 30 newton. La fuerza es 30 newtons. Y de ahí nos pide calcular la tensión y calcular la aceleración del sistema. Bueno. ¿Qué hacemos? Supongamos, yo quiero suponer que esto se va a desplazar hacia allá, porque supongo que la fuerza es mayor que la tensión que le produce el peso de este cuerpo. Pero es una suposición mía. También podría decir que se va a mover para el otro lado, pero yo quiero suponer que se va a mover hacia allá. Suena como de más sentido común, ¿no? No sé qué les parece a ustedes. De nuevo acá vemos la fuerza peso y la fuerza normal. ¿Qué pasa con ellas? Se Se anulan. anulan. Pero veamos qué sucede acá. Acá yo tengo, ya lo vamos a ver en el diagrama cuerpo libre, es más fácil. Vamos a hacer diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Bueno, para la masa 1, para la masa 1, ¿qué tengo? Solamente dos fuerzas, porque las otras dos ya se anularon. ¿Cuáles son las fuerzas que obran sobre la masa 1? Fuerza y tensión. La fuerza y en sentido contrario, la tensión. ¿No es cierto? Entonces, si yo planteo la ecuación para esto, la sumatoria de fuerzas, que es igual, que actúan sobre este cuerpo, y va a ser igual a la masa 1 por la aceleración, va a ser igual a la fuerza F menos la tensión. ¿Sí?
Esto es igual a la anterior. Ahora veamos qué pasa con el cuerpo 2. El cuerpo 2 veamos a qué fuerzas va a estar sometido. Por un lado, a esta tensión, que es esta, en el sentido del desplazamiento. Pero también tiene la fuerza peso. Pero la fuerza peso siempre va dirigida en sentido vertical o hacia el centro de la Tierra, que en este caso sería perpendicular a este plano horizontal, ¿verdad? O sea que yo podría ponerla de esta manera, la fuerza peso. Y ahora fíjense qué ocurre con esta fuerza peso. Tiene una componente, porque como está, lo voy a hacer con verde. Como la fuerza peso no está en la misma dirección del desplazamiento, pero sí esto se va a desplazar, o por lo menos se va a oponer por la fuerza peso, vemos que tiene una componente en la dirección del desplazamiento y una componente normal a la dirección de desplazamiento. Y esta componente normal tiene su respectiva reacción normal, le vamos a poner peso, peso normal le vamos a poner. Y acá el peso con respecto al movimiento. ¿Lo ven a eso? Chicos, Sí. ¿todos lo ven? A ver, muéstrenme el pulgar todos. Sí, Sí, profe, profe. yo lo veo. Sí, profe. Yanela, José Jiménez, Paula, Sí, Facundo, profe. Milagro, Solana. Milagro y Solana no están, me parece. Que fueron a ver la tele. Sí, profe, acá estoy. Ah, bueno. ¿Está claro esto? Sí. Sí, profe. Ahora, digo yo, ¿cuál componente de la fuerza peso se va a oponer o dificultar o favorecer el movimiento en este plano inclinado? PN, ¿o no? Otro que tire y pegue. La opuesta T. Ah, es verdad, la tensión. Claro, esta. PN no, si en este sentido no se mueve. Esto se va a mover en este sentido. Estas dos fuerzas van siempre en oposición acá, por eso no se mueve en sentido perpendicular al plano. La componente de la fuerza peso con el normal tiene su reacción, tercer ley de Newton, tiene su reacción igual y se anulan. Acá las voy a anular. Esta se anula con esta. Entonces la única que tiene es esta componente. La única que actúa en esta sumatoria. Entonces, yo acá voy a poner la sumatoria de la fuerza va a ser igual a la M2 por aceleración y va a ser igual a la tensión menos la componente. ¿Cuál es la componente? ¿Cómo calculo esta componente? ¿No sería P por tensión? El seno del ángulo. Por el seno del ángulo. Sí, señor. Por el seno del ángulo, porque este ángulo es el mismo que este. Esto es trigonometría. Este ángulo es el mismo que este. ¿Por qué? Por perpendiculares, porque
triángulo semejante, perdón. Este plano forma con el plano horizontal un ángulo. Y la perpendicular a ese plano forma con la perpendicular a este otro plano el mismo ángulo. Son ángulos semejantes. Entonces, esto va a ser por MG seno del ángulo que tenemos ahí, 80 grados. ¿Está claro eso? Sí, profe. Profe, disculpe. Acaba de decir Milagro que sí está, pero solo que no tiene micrófono. Bueno, está bien. Me interesa que entiendan perfectamente esto, que es trigonometría, porque se les puede llegar a complicar si no lo comprenden bien. Entonces yo acá tengo mis dos ecuaciones de cuerpo libre. Y veamos cuántas incógnitas tenemos. Tenemos de incógnita en la primera fórmula, tenemos una, y en la segunda también. No, en la primera tenemos dos, aceleración y tensión, y en la segunda tenemos aceleración y tensión. Pero Claro. son las mismas. Son las mismas, no es que tengamos cuatro incógnitas. O sea, tenemos aceleración y la misma aceleración acá, y tensión y la misma tensión acá. Entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Y lo podemos resolver. Hacemos como hicimos antes. Acá despejamos la tensión, me queda igual, paso para allá, paso a la izquierda tensión y a la derecha M1 por A. Me queda F menos M1 por A. Y reemplazo tensión en la segunda. Acá me queda M2 por A igual a tensión, esto es F menos M1 por A, menos MG seno de 80 grados. Esto yo lo voy a poner así. Esto es T. Para que quede claro. Y acá, ¿cuál es la incógnita que tengo? Aceleración. Entonces pongo M2 por A. No, directamente voy a... Paso M1 que está negativo para el otro lado positivo y saco factor común aceleración. Entonces aceleración M2 más M1. Y acá va a quedar F menos MG seno de 80 grados. Finalmente, la aceleración es igual a F menos MG seno de 80 grados dividido en M2 más M1. Con el valor de la aceleración, a ver, lo saquemos. ¿Cuánto era F? 30 newton. MG, ¿cuál MG? Es acá. Este es M2G, ¿no? M2G, o sea, 2 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, dividido en M2 más M1, o sea, 8 kilogramos. ¿Cuánto da? 27,55. ¿Cuánto? 27,55. No puede ser.
Esto da 27,55. No, No, a eso da 19,6. bueno, 30 menos 19,6 da 20, 20 y pico, dividido en 8, y quedar 2 y pico. Profe, a mí me da bien. Me da 1,3. Claro, acá lo estoy haciendo. Sí, 1,3 tiene que dar Sí, lo comparé con el... 2 por 9,8 da 19,6. 30 menos 19,6, 10,4 dividido 10,4 dividido en 8 da 1,3. Entonces la aceleración da 1,3 metros sobre segundo cuadrado. Con esa aceleración, me vengo a calcular acá. 30 newton menos M1, que es 6 kilogramos, por 1,32 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto da esto? 1,3. No sé por qué puse 1,3 por 6, 7,8, 30 menos 7,8. ¿22,2 puede ser? A mí me da eso, profe. Por el redondeo, en el problema da 21 y pico. Bueno, acá como redondeo a 1,3. Bueno, da 22,2. Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es newton. Newton menos newton, esto es newton. Nunca nos olvidemos de cotejar las unidades. Entonces la aceleración nos dio 1,3 metros sobre segundo cuadrado y la tensión 22,2 newton. Ven, entonces no son tan difíciles los problemas. Hace falta que los procesemos un poco, los reflexionemos un poco y en base a eso vamos a trabajar. ¿Estamos? Yo ahora le voy a pasar la foto para que ustedes solos hagan un problema similar. Este era el problema 51.
Bueno, ahí les envié por WhatsApp el problema número 59 y les doy unos 10 minutos para que lo planteen. ¿Sí? ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Bueno. Paro la grabación. Recuérdenme volver a... Bueno. Entonces, acá tengo T2. Y bueno, podría reemplazar T2 acá. Y como va a quedar solamente en función de la aceleración, puedo despejar la aceleración. M3A igual a F menos P1 menos A por M1 más M2 menos P3. Paso esta aceleración para el otro lado, saco factor común y me va a quedar M1 más M2 más M3. Aceleración, factor común de M1 más M2 más M3 F menos P1 menos P3. Y finalmente, aceleración va a quedar F menos P1 menos P3 sobre M1 más M2 más M3. Con el valor de la aceleración, puedo obtener T1 y con el valor de la aceleración también con el valor de la aceleración puedo obtener T2. Y ahí tengo las dos incógnitas que me faltaban. T1, T2 y ya habíamos encontrado la aceleración. Hagan los cálculos matemáticos. Yo me voy a hacer ese trámite que les comenté y nos estamos mensajeando por el grupo para ver si podemos avanzar luego en el horario que no van a tener matemáticas. Profe, ahí estaban comentando los chicos que muchos no podían. Así que no sé, si no nos manda la foto de esto, hacemos los cálculos y mandamos por el grupo para comparar. Bueno, como quieran. Igual nos comunicamos porque, por ejemplo, si de este grupo alguno de ustedes puede, aunque sea 3 o 4, les doy igual y les queda, total, queda grabado. Pero como quieran ustedes, yo no tengo problema. ¿No nos daría tema nuevo o nos daría práctica de esto nomás o no? Podríamos hacer un poco de práctica de esto y quería introducir en el tema de la fuerza de fricción, porque hasta acá acuérdense que habíamos hablado de la simplificación, que no hay fricción. Pero en la realidad sí sabemos que entre las superficies hay fricción. Entonces quería ver quería explicar eso, cómo operan las fuerzas de fricción en un sistema similar a este. Bueno, chicos, nos vemos en un rato o nos compartimos por el grupo. Les pido disculpas, pero tengo esa emergencia. No, profe, está bien. Suerte. Hasta luego. Bueno, Suerte. Que vaya bien.